Hoy hablaremos de la sonda FUR1 FCV588. Es una sonda con una pantalla LCD a color de 8,4 pulgadas, frecuencia dual 50-200 kHz, tecnología RedBus, AcuFi y discriminación de fondo. Su carcasa resistente al agua permite instalarla en puentes abiertos. Tiene varios transductores compatibles de 600 o 1 kW. Nosotros montaremos uno de los transductores más usados del mercado, el transductor Dynmar B260 de 1 kW. Esta combinación FCV588 con el transductor B260 le confiere a nuestro equipo una opción muy versátil y económica. Encendemos en el botón de encendido y apagado. Si damos una pulsación larga, se apagará la sonda. Si damos una pulsación corta en la tecla de encendido, se nos abre el menú de ajustes de brillo. Con las teclas del cursor subimos o bajamos de intensidad. La sonda FCV588 dispone de una botonera, muy útil sobre todo cuando trabajamos con las manos mojadas. De arriba a abajo enumeraremos los siguientes botones: el botón de menú, teclado del cursor, Enter o aceptar, rango o escala, tecla función, perilla de la ganancia y perilla para elegir el modo. Comenzaremos por la presentación modo. Con la perilla podremos elegir el modo en el que queremos trabajar. De izquierda a derecha tenemos los diferentes modos. El modo de navegación 1. Los modos de navegación los podemos configurar a nuestro gusto en el menú Ajustes y elegir los diferentes parámetros que queremos dependiendo de la electrónica de nuestro barco. El modo de zoom de baja frecuencia de 50 kHz. A la derecha tenemos la presentación normal y a la izquierda tendremos el modo zoom. El siguiente es el modo dual, donde se muestran ambas frecuencias, a la izquierda la baja frecuencia de 50 kHz y a la derecha la alta frecuencia de 200 kHz. Luego tenemos el modo de alta frecuencia de 200 kHz, el modo zoom de alta frecuencia con la pantalla de zoom a la izquierda y finalmente el modo de datos de navegación 2. En el encabezado de la sonda tenemos diferentes datos de interés. Podemos ver la escala, ver si estamos trabajando en automático o en manual. La ganancia, si estamos en automático, modo crucero o pesquero, o si estamos en manual, en qué número estamos trabajando. El modo de presentación, aquí estaremos trabajando en el zoom de alta frecuencia. A la velocidad que está trabajando la sonda, que es por 1. La profundidad, que podemos elegir en diferentes parámetros. La barra de color para ver la intensidad de los ecos y la escala de la profundidad. Ahora hablaremos básicamente de la utilidad de los menús. La sonda tiene 5 menús principales y varios submenús. Empezaremos por cambiar el idioma para ir entendiendo mejor. Vamos al menú Sistema, al submenú Language y cambiamos por español. Para movernos en los menús utilizamos el teclado del cursor. Seleccionamos con la flecha arriba o abajo. Utilizamos Enter o botón derecho para entrar o aceptar y el botón menú para volver o rechazar. Entraremos en el menú sonda. La velocidad de avance estándar es por 1 y será lo más recomendable. Un mayor avance nos puede aplanar el fondo, aunque en ciertas circunstancias como puede ser el Curricán, le podemos sacar mayor rendimiento. Al aumentar el avance nos ampliará horizontalmente el banco de peces. Sumiéndolo mucho, por 1 significa un eco 1 punto, por 2 un eco 2 puntos, por 3 un eco 3 puntos. Aumentando el avance conseguimos que un eco, en vez de que dibuje un punto, sea una línea y conseguir dibujar mejor un pez en la columna de agua superficial al Curricán. Pero en el fondo tendremos una imagen falsa, por eso mejor dejar por 1. En el submenú Zoom tenemos la posibilidad de elegir 3 opciones para el modo de presentación de frecuencias. Tenemos el enganche de fondo, que es una compresión de los ecos del fondo. La opción Zoom de fondo, que es un aumento de zoom de los metros que queramos del fondo, que lo podemos ajustar. Y finalmente el zoom de marca. De manera estándar el control de interferencias viene en auto. Si el fabricante lo considera así, lo dejaremos. Por otro lado, también podemos borrar ecos débiles, con borrado a color, y también un control de parásitos. Aquí mi opinión personal es que una sonda bien instalada no tiene por qué tener interferencias.
Utilizar filtros para suprimir datos es perder información importante de lo que tenemos debajo. Si tenemos interferencia, hay que buscar la causa y corregirla. La función de línea blanca ayuda a distinguir a los peces del fondo de los ecos del fondo. La marca blanca permite elegir el color de la línea blanca, que por definición de manera estándar viene blanca. Aquí vemos la línea blanca algo distorsionada porque todavía no hemos llegado a seleccionar el transductor correcto. El TBG significa ganancia variable en el tiempo y cambia la ganancia en función de la distancia. Sin entrar en más detalle, la FSV, para ganar realce en profundidad aumentaremos el TBG y en aguas más superficiales lo disminuiremos. En la TZ3 es a la inversa. Lo más normal es dejar el TBG donde dice el fabricante y más adelante, si queremos jugar y probar, lo utilizaremos. Pero solo saber que lo único que conseguimos es un realce en las capas superficiales o profundas donde queramos trabajar. Pasamos al submenú suavizar. La función Smoothie suaviza la presentación del eco. Se recomienda solo activar la función cuando los ecos parecen irregulares o cortados por picos. La función de fondo establece el área en la que se presenta el eco del fondo cuando se selecciona el modo auto en la tecla Range. Seleccionando con Enter y modificando con el cursor podemos ajustar la escala de presentación del lecho marino a nuestro gusto. De manera estándar la potencia de la sonda viene en auto y la relación en frecuencia máxima. El ajuste en máxima ajusta automáticamente la frecuencia y longitud del impulso con la profundidad, pero en cualquier momento podemos ajustarlo de manera manual. Pasamos al segundo menú, menú presentación. La presentación lupa muestra los ecos en cada transmisión con amplitud y color proporcionales a su intensidad. La lupa se muestra en el tercio derecho de la pantalla. Es útil para estimar el tipo de banco de peces y la composición del fondo, analizando los ecos fuertes o débiles. Tenemos tres opciones: off, apagado; normal, la lupa normal; y pico, es la lupa normal con unas amplitudes mantenidas durante 5 segundos. Si nos fijamos en la lupa aparecen la línea de escala del ángulo de dirección, el radio de dirección, el valor del radio de dirección y la línea del radio de dirección. La presentación del ángulo de dirección ofrece una vista inmediata de la distancia de detección disponible. Esto quiere decir que tendremos una estimación del área que está cubriendo nuestro ángulo del cono de la sonda en relación con la profundidad. El tamaño de las letras del valor de profundidad lo dejaremos en grande, aunque se puede modificar entre apagado, grande, mediano y pequeño. El modo de zoom con marca hace que el área seleccionada de la imagen normal ocupe toda la longitud vertical de la pantalla en la mitad izquierda. Es como utilizar el zoom de fondo, pero en capas medias de agua. Para la gráfica de temperatura hay tres opciones: apagado, estrecho o ancho. Nos muestra la línea de temperatura en grados Fahrenheit o centígrados. Esto lo podemos ajustar en unidades. En el submenú ventana ajustamos el área de presentación del modo dual o modo zoom. Seleccionamos con Enter y podemos ajustar el área con los botones del cursor izquierdo o derecho, rodando la línea divisoria a nuestras necesidades. Tenemos opción de activar el voltaje para ver cómo trabajan nuestras baterías. El nivel del voltaje se muestra en la parte derecha del encabezado. La paleta permite cambiar el color de fondo de pantalla para ajustarlo al ambiente. Tiene varias opciones: blanco, azul, gris y noche. También podremos ajustar el número de colores. Lo normal es trabajar en 64 colores. El encabezado, que es la barra de información superior de la pantalla, lo podremos activar o desactivar. Y la escala del encabezado proporciona una estimación del tiempo o la distancia. Lo pondremos en tiempo porque para la barra de distancia requiere datos de velocidad y posicionamiento y se precisa estar conectado a un GPS. En el submenú de presentación de datos de navegación seleccionamos los elementos que deseamos mostrar en el modo NAV1 y NAV2. La FSV 588 dispone de la tecnología RedBus, AcuFix y discriminación de fondo, pero hay que tener en cuenta que nos hace falta un transductor compatible. El AcuFix proporciona una estimación de la longitud de los peces con una marca de peces que determina el tamaño. Para activarlo seleccionamos el menú Presentación y submenú AcuFix con la tecla Enter. Aceptamos en On y desactivamos en Off. En información del pez podremos elegir entre el tamaño del pez o profundidad en donde se encuentra el pez. Aquí se puede mantener la información de longitud o profundidad del pez sin tener que ver el símbolo, solo tendremos que desactivar el símbolo del pez. Para activar o desactivar el símbolo del pez,
Seleccionamos el símbolo deseado, tenemos varias opciones: apagado, rayado, círculo o cuadrado. En área de símbolos seleccionamos la presentación de frecuencias para mostrar la información. Puede ser en dual, alta frecuencia o baja frecuencia. La presentación de discriminación del fondo proporciona una estimación de la composición del fondo, su rayo estimación. Funciona entre 5 y 100 metros y en torno a 10 nudos de velocidad. Analiza el eco del fondo para clasificar por categoría la dureza del fondo en 4 tipos: roca, grava, arena o lodo. Para activarlo seleccionamos en el submenú Discriminación de fondo y existen dos presentaciones. Presentación gráfica indica gráficamente cuál es el material más probable del fondo, y la presentación de probabilidad se indica mediante proporciones cuál es el material más probable del fondo. También tenemos la opción de activar la leyenda de dureza del fondo para saber qué se muestra en la barra de probabilidad. Puntualizar que cuando se activa la discriminación de fondo se activa de manera automática la escala en auto. Y para pasar a escala manual tendremos que desactivar la discriminación de fondo y luego ajustar en la escala manual en la tecla Range. La función RedBoost aumenta la resolución del eco para poder ver los ecos de los peces claramente. Para activar RedBoost abrimos su submenú y seleccionamos Mejorado. Para desactivarlo seleccionamos Estándar. La sonda tiene 6 alarmas de pesca y 2 alarmas de navegación. No nos detendremos en este menú porque se nos alargará mucho el vídeo. Pero para activarla solo tendremos que seleccionar con Enter y ajustar según nuestras necesidades. Cuando se cumplan las condiciones de alarmas prefijadas sonará una alarma de audio y el icono de alarma aparecerá en la esquina superior derecha de manera intermitente. El menú de datos nos servirá para configurar o editar los waypoints, también para ir a marcas. Pero para todo ello tendremos que tener conectado la sonda a un GPS, por lo que también obviaremos este menú. Pasaremos ahora al menú Sistema, en primer lugar a Escala. Tenemos diferentes posibilidades de escala que vienen configuradas de manera estándar, pero que podemos modificar al valor que queramos. Por ello seleccionamos con Enter y ajustamos con las teclas de arriba o abajo. También podemos modificar la escala de zoom, zoom de fondo y zoom de marca, y por otro lado la escala de enganche de fondo. Por tanto, podremos ajustar la ventana de profundidad, dependiendo del estilo de pesca que practiquemos. En el submenú Teclas seleccionamos el elemento que queramos programar para la tecla Función. Esta programación la podemos hacer con una pulsación larga de la tecla Función, lo veremos más adelante. Si queremos desactivar el pitido del teclado, lo haremos configurando en Off. En unidades se puede configurar la profundidad en metros, pies, brazas y giro y PB, que son medidas japonesas. La unidad de temperatura la pondremos en grados centígrados. Es necesario que el transductor tenga un sensor de temperatura. El tamaño del pez tiene la opción de pulgadas o centímetros. La velocidad la configuramos en nudos, el viento en nudos y la distancia en millas náuticas. La sonda se comunica por NMA 0183 que tiene un punto de entrada y salida para conectar con equipos externos. El menú calibrado sirve para corregir posibles errores de medición. El calado permite ajustar la distancia del transductor, útil para una medición exacta de la profundidad y para la alarma de fondo. Si la ganancia alta o baja nos parece descompensada, se puede corregir. Se puede corregir y compensar un error de temperatura y velocidad. También compensar la longitud del pez. Si tras la captura de un pez que nos ha marcado la sonda podremos compensar su medición. Se puede activar o desactivar en la línea 0 y ajustar su línea de transmisión. Cuando se activa el reyector, la línea de transmisión desaparece, lo que permite observar el eco del pez cerca de la superficie. Para elegir el transductor, entramos en el submenú Transductor con Enter, seleccionamos el tipo de transductor y damos a Enter. Hay que tener en cuenta que el transductor Daymar B260 es compatible con el transductor 526 TID HDD. Aunque intentaremos hacer un tutorial más práctico más adelante, porque este es un tutorial de instalación, hay que tener lo básico claro. En la perilla de presentación elegimos el tipo de presentación que requiramos en cada momento para nuestro estilo de pesca. Tenemos la presentación dual, que se parte la pantalla y a la izquierda aparece la baja frecuencia de 50 kHz y a la derecha la de 200 kHz. Otra opción es elegir una frecuencia única de 50 o 200 kHz.
Y también tenemos la otra opción de una presentación zoom, donde se muestra la frecuencia a la derecha y el zoom a la izquierda. En el cabezado arriba tenemos la información básica: escala, ganancia, presentación. A la izquierda de la pantalla la escala de colores y a la derecha escala de profundidad. Para ajustar la ganancia pulsamos sobre la perilla de ganancia y entramos en el menú ganancia. La ganancia se puede ajustar automáticamente modo pesca o modo crucero o seleccionar de manera manual. El modo pesca muestra los ecos más débiles y sirve para buscar bancos de peces. El modo crucero muestra los ecos más fuertes y suprime los débiles. Se utiliza para la navegación. Off, apagado, es el ajuste manual. Cuando vamos en modo automático, crucero o pesca, podemos aplicar una compensación -5 a +5 con el cursor del teclado. Cuando vamos en modo manual, podemos ajustar la ganancia girando la perilla de 0 a 10. Arriba en el encabezado se nos muestra la corrección de la ganancia. El VRM es el marcador de distancia variable, sirve para medir la profundidad. Con el cursor podemos situar la línea VRM y saber a qué profundidad se encuentra, por ejemplo, un banco de peces. Para concluir este tutorial de instalación algo arduo pero necesario, emplazamos a los suscriptores a un próximo tutorial más práctico. Buena pesca.